Este episodio es la segunda parte de la historia donde te cuento cómo fue mi viaje de despertar. Si no has escuchado el episodio anterior, está en las notas de este aquí abajito. Así que vamos directo a continuar con la historia. ¿Sientes que tu vida ya no cuadra con lo que llevas por dentro? ¿Que tu carrera o estilo de vida no te inspiran? ¿Y si esta incomodidad te estuviera mostrando un camino? Pues llegaste al lugar perfecto. Bienvenida a Negocio Sagrado, una serie especial donde descubres cómo transformar tu llamado en un negocio conectado con tu propósito. Mi nombre es Marisa, he fundado 2 empresas y desde el 2018 acompaño a miles de profesionales como tú en más de 30 países a crear negocios que le han permitido transformar sus vidas para siempre. Con los años he aprendido que el viaje de empezar un negocio no responde a grandes estrategias o a técnicas súper avanzadas, no. Emprender es un viaje en 2 direcciones, hacia adentro de ti primero y después hacia afuera. La magia ocurre cuando alquimizas tu llamado, tus dones y talentos con las necesidades del mundo. En esta serie especial revelaré todo lo que he aprendido en estos 16 años como empresaria para que tú también construyas el negocio y la vida de tus sueños. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a tu podcast y a tu serie favorita. Hoy continuamos con la historia de cómo empezó mi viaje de despertar. Si no has escuchado el episodio anterior, vete y escúchalo, no hagas trampa. Te lo voy a dejar aquí en las notas de este, porque entonces si no se te pierde un poco el contexto de lo que expliqué por allá y el hilo de esta historia que empezó a mis 11 años, ¿verdad? Te conté una experiencia de los 11, otra de los 19 y hoy voy a hablar de mi vida adulta, el viaje de despertar. Antes de entrar a continuar con la historia, quiero hacer un paréntesis de ¿por qué estoy hablando de despertar y a qué me refiero cuando digo despertar? Nosotros como planeta, como humanos, estamos sembrados dentro de muchas capas, dentro de nuestra cultura, dentro del sistema económico, dentro del sistema político en el que vivimos, dentro del idioma, dentro de las perspectivas familiares, las crianzas, la historia de tus papás, abuelos, tíos, ancestros, por ahí para arriba, todo el mundo. Y a veces vamos por la vida sobreviviendo la circunstancia en la que nacimos, a menos que ocurra una situación donde o despiertes o te despierten, a la buena o a la fuerza, pero generalmente la mayoría de las personas tienen estos despertares a raíz de una crisis o de una pérdida, otras la tienen a través de momentos de lucidez o de una toma de conciencia. A eso me refiero de despertar. Despertar es como quitarte uno de esos velos. Y no necesariamente tienes un despertar en toda tu vida. Tú puedes tener distintos momentos de despertar a distinto nivel. Yo te conté que a mis 11 años tuve una experiencia donde me di cuenta que había algo más allá. No sabía cómo nombrarlo, pero viví algo y fue en medio de un ritual de oración, básicamente. Luego una crisis de salud mental. A los 19 años una profunda depresión me llevó a una caída muy baja, hasta una hospitalización incluso. Cómo estar ahí me hizo, el darme cuenta que había un switch para apagar o prender la luz, ¿verdad? Y yo decidí jugar a apagarla y a prenderla y me di cuenta que la podía dejar prendida. A partir de ahí, digamos que yo inicié un viaje de recuperación. Y digo que este viaje de despertar te inicia en los caminos de emprender porque cuando vamos al mundo afuera a ofrecer un producto o un servicio, ya el foco no está puesto en tu vida, no está puesto en ti como protagonista de esta historia, está puesta en cómo servir al mundo. ¿Para qué? Para ayudarlos a despertar, para ayudarlos a sanar, para ayudarlos a resolver un problema. Por eso mi mensaje resuena tanto con mentores, con coaches, pero también con terapeutas y también con personas que tienen proyectos basados en algún propósito de vida espiritual. Porque entendemos que nuestro propósito no está, por ejemplo, por decir algo, para irme bien coloquial y no tan poética. Por decir algo, Coca-Cola, que no es mi marca favorita y no tomo Coca-Cola ni nada, pero su misión, tú pensarías que es hacer refresco. Pues no, la misión de ellos está conectada con la felicidad. Generar experiencias felices a costa de la salud, pero generar momentos de felicidad al precio que sea. En la vida y en los negocios y las instituciones incluso de país, todas apuntan a resolver algún problema o en la sociedad o en el mundo o en
en tu entorno, y emprender no está lejos de eso. Lo que pasa es que emprendemos dentro de un sistema. Para tú entender y poder emprender y ofrecer algo dentro de un sistema, aunque tú no seas, digamos, la más terrenal, a lo mejor tú estás en este despertar, saliéndote mentalmente, espiritualmente, viendo el sistema, viendo que estamos dentro de un sistema. La gente a la que tú le sirves está en el sistema. La gente a la que tú le sirves está dormida, o a veces no está dormida, pero está en su viaje de despertar. Y ya sea a través de un producto, de una bebida, de un masaje, de un servicio, de una experiencia alimentaria, no importa en la industria, el nicho, el sector, siempre para que tu oferta, tu producto entregue un valor real afuera, tiene que aportar a resolver un problema que ayude, aunque sea un poquito, a la persona que está al otro lado a ganar un poquito más de conciencia, acercarse un poquito más a su despertar, tener una experiencia que le genere felicidad. Estamos despertando el planeta. Tú y yo estamos despertando. Y hasta que tú, no digo que tienes que estar iluminada, pero hasta que tú no haces las paces con tu propio proceso interno, no te puedes voltear al mundo. Esto sí se entiende, ¿verdad? Por eso dividí esta serie en 2 fases. Estamos en la fase del viaje interior primero. En la otra semana nos movemos al viaje exterior, ¿ok? Muy bien. Lo dejé en el episodio anterior, cuando salí del hospital. No voy a repetir esa historia, vete a escucharla primero para que esto tenga sentido para ti. Le vamos a dar fast forward hasta los 22 años de edad, 2002. En este momento yo creo que estoy ya a punto de terminar la universidad o cercano, o no sé si acababa de terminarla, no recuerdo, como en el timeline de la universidad. Quizá en alguno de estos relatos me salte de un año para otro, confunda un año con otro, pero no más de 12 meses. Mi recuerdo es que yo trabajaba por las noches en esta tienda y por el día yo estaba en la universidad. Generalmente si coincidió, estoy pensando si ya yo me había graduado o no. Yo pienso que estaba a punto de graduarme. Ok. El asunto es que yo tenía este trabajo por las noches y tenía, como decir, mis amiguitas espirituales en los trabajos. Siempre encuentro como mi corillito cultural, mi corillito de café o de temas un poquito más así sobre la vida. Y tenía siempre, en todos mis espacios, tengo como yo le llamo mi grupito espiritual, o mi grupito de las brujitas, o de las que veíamos cosas o sentíamos cosas distintas o habíamos tenido alguna experiencia. No sé, que podíamos clasificar, como que sabíamos que había algo. Y en estas conversaciones yo tenía estas 2 amigas, Marisol y Yudelka, me acuerdo, ella dominicana. En aquel momento era una de mis amigas más cercanas en estos temas, y siempre estábamos buscando. Y en los breaks del trabajo, de lo que hablábamos era descubrir la meditación. Fui a una clase de yoga, oré anoche y tuve esta experiencia, o escuché o tuve esta premonición, o estoy cultivando mi intuición, o descubrí el mundo de los aromas, o descubrí el mundo de los olores, o siempre estábamos como con esta hambre y compartiéndonos nuestras experiencias, nuestras historias. Algunas veces nos predecíamos cosas y decíamos, ¿verdad que hay algo? Tiene que haber algo, porque ¿cómo yo sabía que a ti te iba a pasar esto? Yo no, ¿verdad? No tengo ningún poder psíquico ni ninguna cosa del más allá, creíamos nosotros. Esto era parte de mi viaje de emprender, de mi viaje de despertar, perdón, de mi viaje. Bueno, en realidad es lo mismo. Te das cuenta que es lo mismo en un momento más adelante en el camino. Así que estamos en esta conversación de curiosidad a mis 21, 22 años de edad. Y yo recuerdo que este amigo me llama de la nada, un amigo de mi pueblo, y me dice, mira Marisa, te quiero invitar a tal lugar para que veas algo. Por si acaso no tienes que comprar nada. Simplemente fui a tomar un taller. De verdad estoy como medio en shock. Me siento como que mi vida cambió y por alguna razón pensé en ti. La semana que viene van a dar una orientación para el próximo grupo, si tú quieres ir. Y yo le dije que no. Porque como esta persona había sido un noviecito de la escuela, yo dije, este me está buscando porque quiere volver a conectar conmigo. Le dije que no. Y todo por un tema de orgullo. Pero me quedé con esa conversación en la mente. Yo decía, ¿a qué me habrá invitado? ¿Será verdad que había algo? ¿Habré dejado yo pasar la oportunidad? Y en aquel momento dije, pues, si estaba para mí, regresará, me invitará a otra persona. Tal cual. Ponle tú un año después, más o menos, este amigo de la universidad que estudiaba teatro conmigo, que también era un amiguito espiritual de estos que nos quedábamos hasta las tantas. Él se hospedaba en la misma residencia de estudiantes que yo. Y me acuerdo que había veces que almorzábamos o comíamos y él siempre me contaba
que tenía esta intuición y se unió también, se hizo amiga de estas dos amigas, se hizo amigo de estas dos amigas y bueno, después él se fue del país y hace muchos años que no lo veo. El asunto es que él me llama un día y me dice, Marisa, acabo de salir de un taller, tienes que tomar esto porque tiene que ver con todo lo que nosotros hablamos. Y yo me acordé de aquel exnovio que me había invitado para un taller y dije, ¿será lo mismo? Y yo me acuerdo que en ese momento él me cogió en un mal momento porque yo estaba trabajando, me llamó al trabajo, en esa época que no todo el mundo tenía un celular, me llamó al trabajo y yo le dije, mira, yo estoy ahora mismo, no puedo hablar de eso, pero quiero escuchar, así que cuando yo salga te llamo y me cuenta. El asunto es que él me lo cuenta de una manera que a mí me pareció como, ay, sabe Dios, ¿en qué multinivel se metió que quiere que yo vaya con mi prejuicio? Y no, como que no le creí. Y él me volvió a dar seguimiento a los 2 o 3 días y me dijo, mira, la actividad es el jueves, si quieres ir, ve, y si no, pues te lo pierdes. Pero yo cumplí con dejártelo saber. Y yo me encontré con él, hacía tiempo que no lo veía, y cuando yo lo vi, el semblante de él estaba tan iluminado, tan luminoso, que yo dije, ¿qué te hiciste? Te diste un facial, te diste un tratamiento, un peeling, y me dijo, nena, no. Lo que te dije que tomé, yo he llorado tanto, he procesado tanto, he perdonado tanto, que yo siento que eso se me nota. Y yo dije, ¿eso es de una iglesia o es un culto o una cosa así? Me dijo, no, es algo, no hablan de Dios ni nada, es un proceso de, ven acá ven el jueves, porque yo no te lo sé ni explicar bien. El asunto es que así llego a este evento. Está Silverio Pérez, ¿saben quién es Silverio Pérez? Un actor, comediante, escritor de aquí de Puerto Rico, el autor del libro Humortivación. El asunto es que Silverio está dando una presentación y yo dije, ok, bueno, por lo menos si Silverio está aquí, esto es algo serio. le pasé la credibilidad. Y él está hablando de un proceso que a mí se me hace súper natural. Cuando te sientes que la vida no tiene como que no cuadra lo que estás haciendo, de momento te das cuenta que en tus relaciones se repiten los mismos patrones. Él está hablando de esto. Y él habla de que hace muchos años, 10, 15 años, él tomó un taller y en ese taller le explicaron, él descubrió las heridas de su infancia y descubrió todo lo que arrastraba de sus padres y se dio cuenta quién en realidad él podía llegar a ser. Y bueno, que el taller básicamente consistía en tú asistir por 3 días a como una especie de retiro y simularon allí como el tipo de dinámica que se hace, que te sientas frente a otra persona, que te escriben, que te dicen que esto, que lo otro. Y pues básicamente eso es todo. Vamos a hacer un ejercicio de muestra aquí. Y si tú después de hacer este ejercicio sientes que te gustaría pasar por esta experiencia, en el fondo hay unas mesas, pide hacer tu registro ahí y das un depósito y en aquel momento costaba como $300 esa experiencia. Y así es como me inicio yo en el camino del desarrollo personal, oficialmente. Y no tenía $300 para dar, como la mayoría de las cosas que ha pasado en mi vida, que en el momento en que llegan no tengo el dinero. Y así es como entonces yo me voy. Me acuerdo que compré una canasta de productos en el trabajo que yo tenía. Hice una rifa para sacar el depósito para poder pagar, porque el taller empezaba en menos de una semana. El otro jueves o el otro viernes empezaba. Y así entro yo a tomar un taller de lo que se conoce en el mundo del desarrollo espiritual como transformación personal. No es motivación, es otra tecnología. Bueno, cuento corto, yo cogí ese taller. Oh my God. Segunda toma de conciencia. Tercera toma de conciencia. La noche en que hicimos el ejercicio de perdonar a papá y a mamá, yo he llorado tanto. Yo le dije tanto en mi imaginación a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos. Y pude generar una relación distinta, creía yo, con lo que había sido la historia de mi vida. Entendí por primera vez que yo había ido por la vida como víctima y entendí lo que era asumir responsabilidad sobre mi proceso. Si tú has tomado estos talleres, tú sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? El taller básico de un programa de transformación. Salgo de ahí. Obviamente los que querían continuar pues podían entrar al taller avanzado. Fui a tomar este taller avanzado y vino señora entrenadora a darlo, una señora mexicana que hoy todavía está entre mis maestras espirituales, Esther facilitó este taller, vino a Puerto Rico a facilitarlo. Por supuesto, me metí de cabeza sin el dinero. También vendí otra rifa, vendí aguas en una actividad y saqué el depósito, hice un plan de pago, lo pagué. Ya iba por $1,200, $1,300, pero no me preguntes de dónde. En esa experiencia yo aprendí que tú no tienes que tener, tú te puedes mover para generar. Y empecé a asumir una actitud como de yo puedo generar, yo puedo no tener y eso no significa que no puedo generar. Yo puedo no tener hoy. Y entonces tomo este taller avanzado que yo creía que el básico me había despertado. Pues en este taller avanzado
que pasó otro tipo de experiencia donde atraviesas unas catarsis, atraviesas simular que te mueres y bueno, una serie de cosas que no viene al caso. El asunto es que salgo de allí, en otro lugar mental, en otro lugar emocional, en otro lugar. Ahí sí que sentí que de verdad perdoné. Ahí sí que sentí, bueno, años después me di cuenta que ahí fue que empecé a perdonar. Pero hice las paces conmigo misma, con entender que si yo no manejaba mi propio mierdero, yo no podía ayudar a otro a manejar su mierdero. Y bueno, completé el viaje, son 3 talleres en estos programas. El asunto es que después que yo termino ese viaje de estos 3 programas de transformación, este programa que tiene 3 talleres, me invitan un poco por mis resultados y un poco por la estructura de cómo funcionan estos círculos, me invitan a ser parte del staff de un taller en el futuro y para mí fue súper honrado eso. Y yo invité a mis padres a hacer estos talleres, a mis hermanos, toda mi familia pasó por este proceso. Y estando yo como al otro lado de la mesa, como staff de uno de estos talleres, me doy cuenta que servir es otra cosa muy distinta a ser servido. Me empiezo yo a resonar como que, fíjate, yo tengo como algo que la gente a la que estoy ayudando en estos espacios no te podía explicar. Yo sentía que me llegaba la palabra perfecta, la que le tenía que decir, pero podía verlo porque ya yo había pasado por el proceso. ¿Y sabes qué me llegó a mi memoria? Que a ese grupito para el que yo fui staff, al final te dan la opción de si le quieres hacer un obsequio a las personas a las que ayudaste. El grupo grande se divide en grupos pequeños. A mí me tocó un grupo como de 5 personas y yo le grabé un mensajito de voz. Y ese fue mi verdadero primer episodio de podcast. Voy a buscarlo a ver si alguno de ellos en algún momento tendrá una memoria de ese audio. En MP3, en un CD, lo grabé y se lo dejé en su libreta. Fue un mensaje que yo le grabé y ahora yo acordándome, wow, ¿desde cuándo yo tengo este llamado a través de mi voz? Empezó allá, estoy hablando años, ya esto sería 2004, 2003, yo estoy sacando cuenta, yo tomé el taller en el 2002, pues esto fue en el 2003, por ahí, 2003. El asunto es que después, bueno, si le doy fast forward a casi 5 años más adelante, el cuento corto yo no seguí en esos círculos porque pues por otras razones, pero más adelante, te digo, si salto 5 años más adelante, termino siendo invitada por el fundador, no de ningún centro que facilitaba estos talleres, sino el señor que se los inventó en los años 60. Ese señor que estaba bien mayor en ese momento, no sé si todavía vive, hizo como una especie de mastermind para entrenar a futuros facilitadores de estos talleres y yo entrené, este fue mi primer mentor de coaching con este señor. Yo me metí por más o menos 6 meses, un año. Él venía a Puerto Rico, impartía estos seminarios como en privado. Éramos un grupo, yo creo que no éramos ni 15 y todos habíamos pasado por estos procesos, todos habíamos sido staff 2 o 3 veces, pero esto no estaba vinculado a ningún centro. Esto era él dejando la semilla sembrada en personas que tenían ese llamado de continuar sirviendo. Y obviamente, ese entrenamiento que fue muchísimo más costoso, porque aquí me estoy formando yo como facilitadora, costó arriba de $10,000 y tampoco los tenía. Eso ya pasó cuando yo estaba desempleada. Eso te lo cuento más adelante. Pero el asunto es que la vuelta terminó siendo que me terminé entrenando con este señor y oficialmente sí, soy facilitadora del taller básico. En caso de que hayas tomado estos talleres, sabes de lo que estoy hablando. Y invitada a iniciar el entrenamiento del taller avanzado, pero no estoy gravitando en ningún centro por convicciones y por temas de mi transformación no tenía que ver tanto con darle servicio a los centros, sino con darle servicio a otras personas, a otro sector. Así que mucho de lo que me escuchas en mi manera de hablar viene de esta formación, de haberme entrenado con este señor, de haber pasado por todo este viaje de transformación. Estoy segura que muchas de las personas que me están escuchando saben de lo que estoy hablando. Así que si tú eres una de esas, tú sabes cuál es el símbolo que me puedes poner aquí en los comentarios. No lo voy a decir para no chotearme, pero si tú pasaste por este proceso, pues identifícate en los comentarios y te voy a reconocer, ¿ok? Esto es un movimiento que fue muy potente en los años 90, en los años 2000.
Yo lo tomé a principios del año 2000. Todavía existen centros en Puerto Rico, todavía existen centros en Latinoamérica. A mí me invitaron a facilitar estos talleres en la República Dominicana, en otros lugares en México y en Colombia también. Así que esta parte de mi vida no te la había contado, ¿verdad? Oye, y se me fue la segunda parte del episodio, de la historia. No voy a continuar porque esta historia nada más fue demasiado abarcadora. Sin embargo, aunque no la he contado antes, le da mucho contexto a mi viaje. Con esto no estoy diciendo que te tienes que meter a tomar un taller, que tienes que ir a buscar un centro, que tienes que no. Yo te estoy contando cómo fue mi viaje. Te estoy contando por dónde yo pasé, que me hicieron tener un momento de toma de conciencia. En este momento, cuando yo pasé por esta experiencia, hay gente que no tiene que pasar por procesos así. Pero en mi caso, dado el lugar de donde yo vengo y dado la historia familiar y las carencias y las pérdidas, este momento me permitió romper, primero ponerle luz a muchas cosas que yo ni sabía que estaban, muchos rollos sin sanar, muchas heridas de la infancia, mucho peso espiritual, emocional sobre la historia de mi vida, mucho coraje con mi papá por haber estado ausente durante mi infancia, coraje con mami, coraje con mis abuelos, y yo no sabía que yo tenía tanto coraje en la vida. Y tampoco sabía que me percibía a mí misma como una víctima de la historia de mi familia y de mi vida. Hasta ese momento yo creí que conmigo no había remedio. Después de que yo pasé por estos talleres y después que empieza mi formación como entrenadora y me inicio en el mundo del coaching y todo esto, ahí es que yo empiezo a decir, porque yo he pasado por este proceso, es que yo puedo entender cómo está la gente que no ha despertado y no se ha dado cuenta de este viaje. Así que bueno, me certifico, paso todo este proyecto y caigo al otro lado. Yo a todas estas, ¿verdad? Todavía en mi vida profesional, corriendo en paralelo mientras esto está sucediendo. Ahí es cuando se deposita en mi corazón la semilla de estás pasando por esto y estás adquiriendo estas herramientas para otra cosa. Porque mi misión no estaba en estos espacios, mi misión no estaba en estos centros, mi misión no estaba dentro de estos entornos, estaba en otro lugar. Pero te lo cuento en el siguiente episodio, porque yo creía que esto iba a tomar 2 partes, va por 3. Así que lo dejo aquí. Te recuerdo que todo esto que te estoy contando es solamente la parte de lo que fue mi viaje interior. Ya la semana que viene vamos a hablar del viaje exterior y cuando hayamos completado, ya allá para finales del mes de agosto, si me estás oyendo en tiempo real y si me estás oyendo en tiempo grabado, bueno, pues siempre mira las notas del episodio o cualquier enlace o información que te haya dejado de referencia, porque cuando termine con esta serie voy a dar una sorpresa, pero te lo cuento más adelante. Así que por ahora guarda la fecha, 1 de septiembre, estamos en el año 2025. Pero si escuchas este episodio en el 2026, en el 2030, en el 2000, en el año que sea, siempre fíjate si hay algún enlace, porque generalmente en esos enlaces hay referencias sobre si voy a repetir una experiencia como esta que voy a estar facilitando el 1 de septiembre. Nos vemos en el próximo episodio porque esta historia continuará.